¿Qué dice el señor Gustavo Castro? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Ahí me congelaron. Ahí está. Me habían congelado en el YouTube y no sabía cómo arrancar. Todavía a uno le cuesta acostumbrarse. Sí, no es fácil. Claro. Nosotros que somos de vieja escuela. Sí, eso de que vos podías estar haciendo un programa casi, qué sé yo, en cueros y meterte la mano en la nariz, eso ahora no se puede. Claro, hacer gestos obscenos. Gestos obscenos al compañero de al lado. Sí, ¿qué está diciendo este tipo? Decir por dentro, no, eso no se puede más. No, claro. ¿Todo bien, Gustavo? Bien. Bueno. Mejor después de lo que ocurrido anoche. Te dejó bien lo de anoche, eso te iba a preguntar, porque sí, sería muy guacho de nuestra parte si te removimos la herida del otro día, no preguntarte. Sí, claro, es un alegrón. De todos modos, no vi que difundieran las fotos de Brito, ni el teléfono, ni el domicilio, como cuando pierde Boca con Riquelme. Con Riquelme, bueno. ¿No? Digo los medios. Claro, bueno, Riquelme fue un enorme jugador que tiene la mala costumbre de no darles bolilla. Claro, de plantarse. Entonces, el negrito Don Torcuato, analfabeto. Brito es el presidente del Banco Macro. Que si uno además revisa todos los medios de comunicación, ni siquiera hablemos de favoritismo, sí. del sesgo, viste que siempre los hinchas de fútbol entramos, no, que este es de River, que este de Boca, que este está Tatengue, que este es Raza. No, la pauta publicitaria del Banco Macro. Auspicio. En blanco, sí, imagínate en Groningen. Auspicia camisetas de clubes. Sí, claro. Así que es bastante razonable o previsible que el tratamiento o que el trato de los medios de comunicación hacia Riquelme tenga dosis de negatividad que no tiene el tratamiento hacia Brito. Claro. Que incluso vos pensás en lo siguiente, después del escándalo que fue el arbitraje de ayer en contra de Platense, a favor de River, de parte de Falcón Pérez, si eso hubiese ocurrido con Riquelme, estarían diciendo que es un coimero como para arrancar, de piso, ¿no? Yo anoche estaba haciendo el cálculo. Es cierto, a Riquelme, desde que es presidente, le fue mal. A Macri le costó mucho cuando llegó a Boca. Sí, claro. No es que Macri cuando llega a Boca trae a Bilardo, a Canigia, a Maradona, gasta un disparate de plata, le roba a las inferiores Argentinos Juniors. Así es. Así llega Riquelme, así llega La Paglia. Así es. Bueno, y le cuesta a sí mismo, le cuesta un montón. Porque el lenguaje del fútbol es otro, ¿no? En términos. Sí, Bilardo después del Bambino. Después del Bambino, tenés razón. Primero va el Bambino. Y bueno, a Riquelme también evidentemente le está costando porque ser dirigente es otro código, pero pensaba que está bien, a veces la pelota no entra, como le pasó con el gol que erró Palacios o con el que había errado Cavani con los peruanos, ¿no? Ahora, en la relación de lo que ha gastado Brito desde que es presidente de River para reforzar el plantel y con los entrenadores, ¿acaso el talón de Aquiles de Román? O sea, más los entrenadores que más los jugadores, entrenadores, ¿no? Sí. Porque si vos dices, che, lo voy a traer a Cavani, ¿quién te va a decir que no? Entonces digo yo, habría que medirlo a Brito desde que es presidente, qué tantos títulos ganó, porque sí es cierto, le ha ganado a Boca, pero la Copa Libertadores la perdió. Los torneos locales, que en realidad no pasan 2 años sin que o Boca o River gane alguno, tampoco los ha ganado. Sí, claro. No tengo la estadística a mano, pero no la tengo porque la estadística de Riquelme la publican en Twitter, en Instagram, en TikTok, en los canales de aire, etcétera, cada 5 minutos, y la de Brito nadie dice nada. Sí, claro. Pero además te voy a decir otra cosa. También para algunos hinchas de Boca que gustan de ver estos programas de televisión en donde se habla tanto de Riquelme, que como bien vos decís es un gran responsable del momento de Boca, especialmente por la mala elección de técnicos, no acertó nunca en esa. Ahora, Angelici, ¿no? El mago de las operaciones judiciales, el dueño de Comodoro Pi, el titiritero de los servicios de inteligencia, el superoperador del mundo. En el año 2015, el presidente de River, Donofrio, lo duerme con el caso del gas pimienta. Se le mete a la cancha y le gana el partido en el escritorio. ¿Sí? Sí. Al super cancha de Boca, además. Cancha de Boca. No en su casa. ¿O no? Así es. Lo duerme. Le gana River a Boca en el escritorio. Año 2018, Boca va a la cancha de River, se arma los incidentes que se arman en las afueras y Boca termina jugando en Madrid. Si
bien sabemos que la justicia, como los tribunales de la Conmebol y de la AFA, no son independientes ni nada por el estilo. El superoperador no pudo hacer otra cosa más que sacar a River de la cancha de River y jugar en la final. Que ni siquiera eso hubiese ocurrido si no se hubiesen plantado los jugadores de Boca en aquella tarde, porque Angelici estaba dispuesto a aceptar que se juegue ese mismo día en la cancha de River. ¿Por qué? Por presión del entonces presidente Mauricio Macri, que tenía una cumbre internacional en la ciudad de Buenos Aires y quedaba mal. Quería despejar el camino. Claro, quedaba mal decir, no quiero líos. Yo que estoy organizando una cumbre internacional de presidentes, no puedo organizar un operativo de seguridad entre Boca y River. Ese mismo presidente que tuvo Boca es el que al año siguiente va a jugar con Lechuga Alfaro de técnico, otra vez con River, y vuelve a perder una eliminatoria de la Copa Libertadores, semifinal, si mal no recuerdo, con River, y vamos a jugar a la cancha de River con Soldano de 8, ¿no? En Boca. Entonces, si el superpresidente, que aparentemente era, comete todas esas macanas, compáralo con el mismo criterio a Juan Román Riquelme. Le queda bastante hilo en el carretel para acumular la cantidad de papelones que hizo Daniel Angelici. Pero es marrón. Bueno, claro. Es marrón. Daniel Angelici, también protagonista del afano que le hicimos a Central en el año 2015. La Copa Argentina. En la Copa Argentina con Ceballos, ¿no? El árbitro de aquel momento, que entre paréntesis estuvo suspendido 2 años por eso. Quiero ver qué es lo que pasa con Falcón encima Pérez. Volvió y lo pusieron a dirigir a Colón, sin vergüenza. No, pegó una entregada más o menos. Che, no, bueno, vamos a tener que instalar esta columna de fútbol y política porque es muy exitosa. Ayer lo hicimos con Pela, después empezamos a hablar de Chiquitapia y la seguimos, vos ya no estabas al aire. Claro, porque yo en esto de andar elogiando siempre marrones también lo estaba elogiando a Chiquitapia. Bueno, tiene sus virtudes. Que llegó a la FIFA, claro. Que ahora llegó a la FIFA. Sí. O sea, estos días decíamos mal día para ser Mauricio Macri. ¿Qué te parece? De perder el domingo se entera con que el cargo que pierde la Confederación Brasileña porque el presidente lo sacaron, se lo dan a Tapia. Temporalmente, que es pero su a Tapia. Gran enemigo. Claro, ya puso un piecito Tapia ahí en la escalinata. Bravo el morocho. Y así Picarón. empezó Grondona. Claro, vendiendo bulones. Y también se le reían, decían el ferretero. Sí. Decían, este negrito anda atrás del camión de basura. Bueno, son muchachos sabios. Sí. Es un talento. Bueno, amigo, pero hablemos de lo suyo. ¿Qué te quedó pendiente? ¿Qué querías contarnos? Hay un tema que me parece que hay que seguir con atención, que se está discutiendo medio en voz baja en estos días a propósito de la próxima convención constituyente. Y es la autonomía municipal, o las autonomías municipales, que cuando uno lo escucha, ¿viste? Parece una cosa completamente abstracta, no sabe de qué se trata. Y cuando empezás a averiguar un poco, te das cuenta que uno de los elementos más interesantes desde el punto de vista político es que quien más lo impulsa es Pablo Japo y dirigentes rosarinos en general. ¿Qué es la autonomía municipal y por qué surge el dato es relevante que se esté impulsando de Rosario? Porque en una expresión máxima, muy simplificada, consistiría en que cada uno se arregla como puede, con lo que tiene. Cada municipio, cada comuna. Federalismo municipal. Exactamente. Este federalismo tan particular, ¿no? O esta variante de federalismo que consiste básicamente en una idea de que, bueno, yo produzco tanto. Si yo produzco 100, yo me puedo mantener con los 100. Si vos producís 10, y jodete, ¿viste? Arreglátela. Producí más. Claro. O no, o si yo produzco lo mismo que vos, pero a vos te agarró el temporal, como en Villa Ocampo, ahí... Manejate. A mí no me agarró. Que es una perspectiva similar a la que escuchamos, por ejemplo, cuando el gobernador dice: la provincia de Santa Fe aporta tanto, pero se lo queda todo el conurbano bonaerense. El interior productivo hace el esfuerzo, pero no vuelve en igual medida y se lo queda todo el conurbano bonaerense. Que habrá que reconocer que es un discurso que penetró muchísimo en la sociedad. Hoy es muy difícil que un discurso político penetre en la sociedad. Por esto que hablábamos hoy antes de empezar la columna, decíamos del desinterés y que hablábamos ayer al aire, ¿no? Y la verdad que la tan mentada franja amarilla del país, o sea, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con Córdoba como abanderada en un momento y después expandiéndose, ha hecho que ese discurso permee, como se dice ahora, de una manera pero muy potente.
Sí. Esa idea de que nosotros laburamos para pagarle el colectivo al conurbano está instaladísima. Está instalado. Y es muy discutible. Bueno, parte de una premisa primero falsa. El conurbano bonaerense es el principal polo industrial del país. Claro, porque en el conurbano no hay solo villas. No, claro. La segunda, ¿de dónde provienen los habitantes del conurbano bonaerense? Que este es otro tema que quisiera después dejarlo para el redondeo final, pero ténganlo en cuenta esto. Sí, Otra variable. El sur de la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Córdoba, tienen altos niveles de productividad en el campo porque los productores son especialmente capos o porque es un territorio fértil por naturaleza. Tirás ese micrófono que está ahí y crecen 42 micrófonos. Claro. Y vos ponés lo que vos quieras en la montaña, en Catamarca, y no te crece nada. Entonces, ¿son más eficientes los productores de venado tuerto que los de Vera, o hay un asunto de riqueza natural que es básicamente la zona núcleo del país? O los puertos en el sur de la provincia. Los puertos de las multinacionales cerealeras, aceiteras, de las plantas productoras de biodiesel, o el propio puerto de Rosario, ¿está ahí porque son especialmente capos los empresarios del lugar o por una cuestión natural? Bueno, te agrego además la comparación en esto de construir sentido. Labura más ese gringo que labura un montón seguramente en Venado Tuerto, en la zona más rica de la Argentina, en el norte de la provincia de Buenos Aires que vos describías, labura más que una enfermera que se levanta a las 5 de la mañana en invierno para ir a tomar el bondi, que no viene, que después tiene el vidrio roto para llegar al hospital público. Sí, claro. Entonces, para atender a un viejo que se cagó encima. Sí, ni hablar, totalmente. ¿Labura más ese gringo? No, claro, absolutamente de acuerdo. En términos entonces de la producción por distrito geográfico, existen variables que no tienen que ver con la eficiencia de quienes allí habitan, sino con condiciones naturales. En consecuencia, no hay allí un mérito específico más allá de que sean los más eficientes del mundo. El mérito se lo lleva el territorio, la riqueza natural del territorio, que no es un mérito particularmente humano. Dicho esto de manera muy simplista, pero para que se entienda el concepto. Pero hay otro además, que tiene que ver con esto que vos decís, con esto que vos decías recién. Yo voy a poner un ejemplo que conozco directamente porque es donde yo vivo, la ciudad de Coronda. En términos de producción económica, ¿qué tiene? Tiene un sector que es muy emblemático, que es la frutilla. Sí, la ¿no? frutilla. Que es una fruta muy pituca, muy distinguida, que tiene además un sector industrial que la procesa. De Coronda sale la pulpa de fruta, por ejemplo, para prácticamente todas las grandes cadenas de heladería del país. Ahora, en cantidad de guita, no es ni por asomo se acerca al complejo oleaginoso del sur de la provincia, ¿no? Claro. La soja primaria, la producción de aceite. Aún con la capacidad de nutrir a todas las heladerías del país, pero no se puede comparar. Por ejemplo. Entonces, Coronda, siguiendo la lógica llevada al extremo de las autonomías municipales, debería recibir o debería arreglarse como puede con su sector productivo, que además es muy generador de mano de obra, que genera también muchas migraciones desde el Chaco, fundamentalmente los cosecheros. Pero hay otra cuestión, hay otra variable que no se tiene en cuenta con esta perspectiva de yo aporto tanto, me tiene que volver tanto. Hay muchas comunidades que son grandes prestadoras de servicios, que en algunos casos nadie quiere prestar. En Coronda, por ejemplo, el servicio penitenciario. Claro. En Coronda está ubicada la ciudad, olvidémonos de la cárcel federal, que está más cerca de la Rechea, que otra cosa, no tiene tanto impacto en la vida de la ciudad. La cárcel, otra cárcel modelo, pensada para 500 internos, hoy tiene una sobrepoblación escandalosa, son casi 2.500. Siguen construyendo pabellones. Y piensen ustedes esto en términos de tensión extramuros. Hay una gran cantidad de familiares, de internos, que concurren cotidianamente al penal, y hay otros tantos que han decidido irse a vivir a Coronda, donde en asentamientos irregulares. Esa gente a la que hay que asistir, por ejemplo, asistir alimentariamente. ¿De dónde sale la comida para que esa gente pueda comer? Ya
transformada en corondinos, de hecho, ¿no? De la cocina centralizada de la municipalidad. De la municipalidad. De la municipalidad. Estamos hablando de que cualquier estado municipal sus ingresos los gasta para abrir las puertas nomás. Claro, bueno, hay que darle de comer a esa gente. Hay que darle salud. ¿Existen centros de salud provinciales? Sí, pero también existe un centro de salud municipal que atiende parcialmente esa demanda. La educación, por supuesto, está en las escuelas provinciales, pero la Municipalidad de Coronda tiene también un Instituto Municipal de Enseñanza Especial para personas con discapacidad, que es excelente. Entonces, ese servicio que presta la comunidad de Coronda, la Municipalidad de Coronda, para gente que proviene mayormente de Rosario, ¿la ciudad de Rosario se va a hacer cargo de pagarle en el marco de las autonomías municipales, en donde supuestamente todo se tiene que arreglar como pueda? ¿Le va a pagar una compensación por hacerle frente a la demanda humana que necesita toda esta gente proveniente de la ciudad de Rosario por un servicio que presta la ciudad de Coronda al conjunto de la provincia que casi nadie quiere prestar? Veamos lo que ocurrió en Recreo o en Rafaela ante los proyectos en desarrollo para instalar cárceles allí también. Entonces, esta es una variable que no se está discutiendo cuando se discuten las autonomías municipales. Pongo este ejemplo. Y la Coronda autónoma, cuando no pueda pagar más, ¿qué hace con esa gente? ¿La expulsa? Bueno, es decir, la Coronda autónoma tiene que arreglarse con los recursos que le da, por ejemplo, la frutilla, pero tiene que hacerle frente a las tensiones propias de un servicio que se presta para toda la provincia y que nadie quiere prestar. Y volvemos ahora al principio, Turco, que me parece que es lo más dramático de esta perspectiva, que es la estrechez de mirada, el cortoplacismo, casi que la mediocridad, te diría. El ejemplo del conurbano. ¿Dónde te crees que va a ir a parar la gente en el caso de que vos instales la autonomía municipal extrema? Que va a concentrar más los recursos. La gente de las zonas más desfavorecidas, ¿a dónde te crees que va a ir? Sí. Va a migrar hacia los lugares en donde se concentra la riqueza, en donde hay mayores posibilidades de trabajo y de vida más digna, con lo cual los problemas que tenés ahora se te van a agravar. Pero además en un contexto en el que la migración interna, cuando no hay industria nacional, directamente es casi inviable. Quiero decirte, en un momento una opción había sido la Patagonia. Claro. ¿Qué Patagonia? ¿Esta la que están cerrando Tierra del Fuego? Vas a ir. Si uno ve la geografía argentina, la Patagonia realmente, con las promociones de industria nacional, con las petroleras, con las mineras, aún con todas las consideraciones que uno puede hacer de eso, ha recibido ciudadanos de Catamarca, de Formosa, de La Rioja, que en un contexto desfavorable ya decían, el conurbano está inviable, me puedo ir a otro lugar. Claro. Ahora no hay dónde ir. Bueno, es que por eso si no tenés dónde ir, se replica la lógica del mercado. Claro. Es el mercado. Cuando vos, desde el Estado, no generás incentivos para desconcentrar la riqueza y desconcentrar geográficamente la riqueza y en consecuencia desconcentrar las aglomeraciones urbanas, lo que vas a tener es un proceso que es el actual, pero profundizado, es decir, los problemas que ya tenés actualmente multiplicados por 100. Vos lo que tenés que hacer, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, yo recuerdo ayer que estaba pensando en este tema, creo que fue, o al menos el último caso que recuerdo de una propuesta de campaña específica sobre este tema fue el Chivo Rossi, en el año 2011, que planteó generar una especie de fondo compensatorio para el norte de la provincia. Es decir, a diferencia de lo que se plantea ahora con esta idea de autonomías municipales, de yo pongo tanto y quiero recibir en consecuencia, esa idea que después se desvaneció cuando concluyó la campaña, pero que me parece un concepto interesante, es no, es al revés. Tenemos que poner más plata en los lugares más desfavorecidos para evitar no solamente la concentración de riqueza por una cuestión de justicia distributiva, sino por una cuestión pragmática, porque si vos desconcentrás la riqueza de manera geográfica, desconcentrás la población y en consecuencia muchos de los problemas que tenés actualmente tienden a, si no desaparecer, a aplacarse o por lo menos a no agravarse. Entonces, me parece que es un tema, o debería ser un tema, de una discusión profunda, desprejuiciada.
Este me parece que es el Sí, tratar de sacarse encima los prejuicios. Y yo te diría que más que los prejuicios ideológicos, sacarse de encima los algoritmos de las redes sociales. Básicamente sacarse los algoritmos de las redes sociales encima, porque casi que no hay concepto hoy de la política que no esté signado por la repercusión de los focus group y demás, y de los encuestadores. Que no, pero digamos esto porque la sociedad quiere que lo digamos. Entonces instalás la idea de que hay que matar al lado, de que hay que andar armado. Esta cuestión de, yo pongo 10, quiero recibir 10, que también está tan en boga, me parece que alguien la tiene que plantear. Y que hay abierto allí un espacio que a lo mejor es un poco más complicado, que a lo mejor no genera likes rápidamente, pero que es un espacio que el sistema político hoy prácticamente no está ofreciendo. Y el sistema político santafesino, ¿para qué vamos a hablar? Me parece que hay un camino para recorrer ahí, que puede ser un poco más extenso. Claramente. Y que ese camino a recorrer no lo va a ocupar el oficialismo provincial, no lo va a ocupar el oficialismo nacional, porque de hecho están predicando lo contrario. Me parece que el peronismo tiene algo para hacer ahí. Peronismo en toda su heterogeneidad, ¿no? Claro, y si algo puede hacer el peronismo en todo caso es no representar el discurso de los oficialismos, porque ese abanico, esa pecera, como se dice, está tan ocupada. Por eso ni siquiera es una cuestión ideológica. Que hasta es una cuestión pragmática. Sí, yo coincido. Uno entiende, sobradas pruebas hay, ¿no? Ante la copia la gente va por el original. Y un peronismo camuflado en una copia un poco más sepia que la que te ofrece el oficialismo, termina teniendo el saldo electoral que está teniendo. Claro, a lo mejor en algún momento te sirvió. Ahora a mí no me parece. Hoy no. Por eso te digo, ni siquiera planteémoslo en cuestión desde una perspectiva ideológica. Pragmática, que fue también esa versatilidad que siempre tuvo el peronismo. Claro, no estamos hablando de ningún dogma. Una cuestión, claro. No. Claro, exactamente. Se enoja la gente con vos cuando hablas de fútbol, Dice Diana, una oyente, dice, el Pela que hable de política, basta de Boca, por favor. Prefiero que hable de Colón, dice, porque es de Unión. O sea, como diciendo que hasta prefiere que hables de Colón antes que hables de Boca. Podría hablar de Colón, pero lo mío es Boca. ¿Tiene problema la gente con ustedes, los que vienen siendo hinchas de otros clubes desde el interior profundo de la provincia? Y bueno, lo que pasa es que ahí está el desconocimiento de lo que ocurre de la en el cuestión cultural. Nosotros somos doble casaca. Claro. Boca o River, no hay otra opción. Y alguna simpatía por el local. Colón, yo toda la vida fui a la cancha de Colón. Toda la vida. Históricamente era como Boca, Colón, River, Unión. Sí, claro. Perón, Colón, Boca, Unión, River, Radical. Así es. Porque en el pueblo también la cosa de radical y peronista es radical y peronista. No le vengan con el peronismo de izquierda de centro de 45 grados en retroceso. No. Mi viejo era lista 2. Sí, era peronista y claro, era la lista 2 era el peronismo, la lista 3 era el radicalismo. No importa. No había discusión. Claro, qué época de menos posibilidad de analizar tanto las cosas. De ausencia de diálogo. Claro, habría que preguntarse si uno no era más feliz, ¿sí? Porque ahora te aparece tanta. Sí, claro. Lo que sí es cierto también es que las cosas han cambiado y el método lista 2 completa, que podría haber sido el que encarnó Moreno con Kim, no anda resultando tampoco. Claro. Mi viejo hoy no lo entendería, probablemente. No, claro. Pero mi viejo decía eso cuando yo era chiquito y estábamos viendo los resultados de la elección del 83 que gana Alfonsín. Claro. Cambió bastante el mundo. Bueno, de hecho en el 83 había otros candidatos, pero ya nadie se acuerda más que de Alfonsín y Luder. Claro. Y no hubo balotaje. Estaba Allende, la izquierda tenía su candidato también. Yo creo que el Partido Comunista lo había llevado de candidato a Luder, ¿vos sabés? El Partido Comunista va con Luder en el 83, ahí me mataron. Me parece, ¿sabés por qué tengo la imagen grabada de donde hoy es el Semafé? Sí. Que había una playa de estacionamiento. Claro. Yo tengo la idea de haber pasado por ahí y ver una pintada del PC. A lo mejor si hay algún amigo del Partido Comunista que está mirando o escuchando y que tenga algunos años, lo vas a ver señalar. Tengo idea de haber visto una pintada del PC que decía vota Luder. Mira, claro, porque además ahí se hace
el acto de cierre de Ítalo Luder en Santa Fe. Ahí en realidad no exactamente ahí, sino en lo que es donde hoy está el Coto. Ah, claro, enfrente. Ese era como un gran espacio físico para hacer conglomeraciones, porque no estaba el puente peatonal, porque claro. Avenida Alén era mucho más angosta, y entonces entre lo que iba y la entrada al puerto estaba como más adentro y tapada por paredones. Claro, cierto. Entonces en la parte de adelante de esos paredones del puerto se montaban los escenarios y seguramente en esos lugares de pintadas y demás eran las cuadras adyacentes, claro, ¿no? Muy probablemente. Sobre todo el Partido Comunista, que era, claro, en todo caso, un aliado. Yo no me acuerdo del 83, quería ver eso, pero mira, acá estaba googleando. Va Allende, que saca el 2.33. Fíjate que concentran. Alfonsín saca el 51.75. Luder saca el 40.16. Oscar Allende del PI saca 2.33. Frigerio, que era del MIT, el 1.19. Fíjate que prácticamente. Alto que polarización. Claro, y después Paco Manrique. ¿Te acordás de Manrique, Alianza Federal? Que además fue el creador del PRODE, del juego de los pronósticos deportivos, cuando fue ministro de la dictadura, claramente de la dictadura. Y del PAMI también. Sí. Y del PAMI también. Bueno, nada, eso era lo que había. El PAMI fue durante la de Lanuse, creo. Bueno, una cosa por el estilo. Sí, si había un gobierno de facto, Manrique se tiraba de cabeza y algún cargo tenía. Sí, porque creo que no provenía de la Marina. Me parece que sí. Bueno, y volviendo a la Santa Fe de aquel tiempo, los actos en general del peronismo, así de grandes, eran ahí, y el gran acto de Alfonsín. En Unión. Que lo hace en Unión, era también impensado que un candidato radical en ese contexto pudiera convocar eso, y no había tantas encuestas, pero esa efervescencia que generaba Alfonsín en el interior del país, y ni hablar que se corona con el famoso acto en Buenos Aires, en el Obelisco, permitían presagiar que algo se estaba generando ahí. Y estaba pensando en Luis Zamora, si no había sido candidato del... Yo creo, la verdad no sé. Pero bueno, a ver si nos está escuchando el amigo Daniel Silver, Rubén Sala, alguno que nos llame y nos diga quién fue el candidato, el gringo Canali, que nos digan quién fue el candidato del PC en el 83. Claro, sí. Yo tengo idea que fue aliado con el peronismo, que lo llevó a Luder. El MAS me parece que se fue desarrollando después. Tengo idea. O que estaba en desarrollo, pero no llega a presentar una candidatura presidencial. Puede que me equivoque. Bueno, Pela, ¿la seguimos la semana que viene? Dale, Total, de acá al martes, ¿qué puede pasar en este país? Cualquier cosa. Casi nada.